Buenas noches, mi gente letrada. Bienvenidos a un episodio más del Círculo. El día de hoy estamos con nuestro historiador de confianza. ¿Y cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Buenas noches. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, cierto? ¿Qué les parece si hoy hablamos sobre los esclavos? ¿Les parece el tema? ¿Estás de acuerdo que él y yo pudimos haber sido esclavos? ¿Tus esclavos en esos tiempos? No. Para nada. Yo diría que sí. Sí, que no ves ni... Claro. No, pero no tiene que ver con el tipo de piel, el color de piel. Tiene que ver con otro tipo de actividades y condiciones y características que hoy vamos a tratar de platicar. Ok, va. ¿Sí? Bueno. Empecemos a lo que nos truje. Sí. Chencha. Ok, bueno, hoy vamos a tratar de platicar sobre la esclavitud, pero en el México prehispánico. Yo normalmente me centro en ese periodo, aunque sabemos que, bueno, hay que llevar una continuidad con el devenir de la historia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se daban este tema de los esclavos en la época prehispánica? Hay que decir que las sociedades mesoamericanas tenían una estructura social muy compleja, ¿no? Okay. Rangos sociales, los nobles y la gente del pueblo, ¿no? Eso era una como gran diferencia, y eso generaba que hubiera gente que pues daba sus servicios, ¿no? Okay. A la gente es como pudiente. De hoy, de la clase media, alta y baja, ¿o no? Pues no tanto así, porque pues hoy podemos no ser esclavos, ¿no? Antiguamente sí había esta jerarquización tenía que haber cierta población que ayudara a la gente rica. Exactamente, un poco así esa era la idea, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos saber qué tipo de esclavos había? Primero, lo principal es irnos a las fuentes, como las crónicas, ¿no? Que esa es como nuestra fuente primaria, donde vamos a poder nosotros, a través de las descripciones que hacen los cronistas, saber qué tipo de esclavos había, ¿no? Más o menos de qué tiempo a qué tiempo datan los esclavos. ¿Hay alguna fecha? Así, bueno, de la época prehispánica se sabe, antes de la llegada de los españoles, se sabe que había esta gente que servía, ¿no? ¿Pero lo hacían voluntariamente o eran contratados? O era obligatoriamente a fuerzas, ¿no? Okay. Sí. Por su condición social tenían que ser esclavos, ¿no? Me imagino que eran los más marginados. Sí, los más marginados, los del pueblo, los menos ricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ya cuando llegan los españoles, pues ya se hace más énfasis a este asunto del término esclavos como lo conocemos ahora, ¿no? Bueno, antiguamente, ¿cómo podían ser esclavos? Primero, porque eran agarrados como esclavos cuando se hacían tributos, cuando se hacían rituales, sacrificios. Entonces no les quedaba de otra más que... había mercados donde se vendían a los esclavos y se les decía, tú vas a ser sacrificado para, no sé, para un dios, para un Tlatoani, algo así, ¿no? Y de la misma manera, entonces, yo compro uno y después lo doy como tributo a otra persona. Exactamente, es un poco así. Eran canjeables de alguna manera, ¿no? Como las supercholatas de Cozula. Casi, Sí, literal, así era una cosa fea realmente, ¿no? Sí, era cruel. O sea, era cool si eras dueño de un esclavo. Y si tenías tres, tenías un kilo de cacao, asegurado. Sí. Pero era feo si eras uno de los tres esclavos. Pero también era un honor ser sacrificado. O sea, eso sí lo sé. Ya estamos viendo con una lupa de la conquista y de que... Pero antes no, antes sí se ofrecían. Sí, era un privilegio, ¿no? Era un honor y además era como no cualquiera lo hacía, ¿no? Tenías valor para hacerlo, ¿no? Entonces eso es bien interesante cómo pues desde la época prehispánica existen este tipo de diferencias sociales, ¿no? Y bueno, los esclavos también se denominaban esclavos por juegos o por apuestas, ¿no? ¿Como el de pelota? O sea, terminabas, puede ser, pero juegos más bien como de naipes, una cosa así, ¿no? O sea, ¿existían naipes? Sí, claro. No como el concepto como nosotros lo vemos ahora, la baraja, pero sí existía ese tipo de juegos, ¿no? Donde, bueno,
muchas veces tú jugabas y entonces perdías y entonces te convertías en esclavo, ¿no? Ah, ¿neta sí? Sí, de verdad. Eso es algo bien interesante, ¿no? La verdad a mí se me hacía imposible ver el juego ese que tenías que meter la pelota con la cadera, mamón. O sea, no tanto con la cabeza, con la mano, con la cadera. Yo decía, no hay manera que lo veas a esa altura y que lo metas con la cadera. Sí. Después veo que los que nos hicieron enanos fueron los españoles, porque éramos altos, ¿no? ¿O no tanto? No tanto. Pero bueno, más mamados o gordos no. No, pues, gordos no. No había tanto gordo. Okay. No. O sea, fue culpa del español que somos gordos. Pues sí. O sea, la mezcla, ¿no? Sí, todo lo que se come, ¿no? Ahora, ¿no? Pero entonces quieres decir que jugando perdí y ahora soy esclavo. Ajá. O sea, se agarraban como esclavos muchas veces para el tributo en trabajo. Qué cabrón. O para ser sacrificado. Sí. O sea, la pérdida más dura de la vida, ¿no? O sea, perder un juego. Sí, no, porque acuérdate que a lo mejor sí quieres ser esclavo. Nadie quiere ser esclavo. Aunque también hay una esclavo, diferencia con cautivos, ¿no? Esa es otra cosa. Que también es junto con pegado, pero eran como dos términos distintos. No era lo mismo ser cautivo a ser esclavo, ¿no? Que eras o te compraban o te o sea, el cautivo quiero entender que es como hay una guerra. O sea, sírveme a mí. No, los que se quedan como prisioneros. Exactamente. Son los que ese es el cautivo, ya. Que es como un poco diferente la función a un esclavo. ¿Sí? Okay. Eso es. Y en el caso de la época prehispánica es algo bien interesante. No se heredaba no se heredaba el rollo de que, bueno, yo soy esclavo, pues mi esposa y mis hijos, ¿no? Y mi descendencia. O sea, solo el que era esclavo era esclavo. Pero cuando llegan los españoles, este concepto cambia. Y entonces ahí se llama lo famoso derecho de vientre. Que ahí, o sea, al nacer ya te convertías en esclavo. Órale. Entonces ahí cambia todo esta. Sí, güey, es un cagadero, güey. Sí, es interesante eso, el concepto y esa forma de ver ya la esclavitud, ¿y con qué? O sea, con la intención de generar más esclavos. Exactamente. Sí, llegan los españoles y todos quieren acaparar, ¿no? De hecho, ahí en el caso de las mujeres también ahí cambia totalmente pues el papel de las mujeres. ¿Cómo? Sí. En la época prehispánica, pues las mujeres se volvían esclavas por trabajo en casa, por ejemplo, en campo, pero en el caso de ya cuando llegan los españoles, pues también hay este intercambio, ¿no? O sea, los indígenas dan a las mujeres, las ceden, ¿no? Como esclavas a los españoles, ¿no? Entonces ahí está pues más cañón, ¿no? El papel que jugaban las mujeres, ¿no? Ahí ya totalmente las de perder. Y es que al final ahí sí las cosificaban, güey. Sí, güey. Sí, las y los, ¿no? Sí, pues suena feo, pero ¿cuántas hubo en ese sentido, no? O sea, al ser esclavas, los españoles hicieron de las suyas, ¿no? Y eran gente pues joven, había de todo. ¿Y al final la Malinche era una esclava? ¿O era qué? Pues al final ella fue dada por tlatoanes indígenas a Cortés. Fue como una ofrenda, ¿no? Así. Ella se convirtió como en la intérprete, ¿no? de Cortés cuando iba hacia ciertas regiones, porque según las crónicas dice que pues conocía varios idiomas, ¿no? O lenguas indígenas más bien. Y entonces es como se convirtió en la mano derecha de Cortés, ¿no? De hecho hasta pues tuvo un hijo con él. Bueno, pues es un tema interesante, la familia de la Malinche y de Cortés, ¿no? Que podríamos platicarlo en otro momento, ¿no? Ok, entonces si soy esclavo hasta que me muera y ya mis hijos ya no. Bueno, antes de la llegada de los españoles. Antes de la llegada de los Después, españoles. Ahí cuando llegan los españoles empieza lo del derecho de vientre. Sí, derecho de vientre, ¿no? ¿Había manera de salir de eso? Sí había diferentes formas de salir de esclavo, ¿no? Una de las formas era, obviamente, con la muerte, ¿no? O sea, morías, dejabas de ser esclavo, ¿no? Esa es la más obvia. Sí. Pero también podía ser que si tú lograbas pagar
lo que habías costado como esclavo a tu dueño, quedabas libre. Entonces, pero igual como dueño, pues le pagas, si me costaste 100 pesos, te voy a pagar 2 centavos el día. Sí, claro, estamos hablando de que y te voy a cobrar 10 pesos por diario por comida, güey. Sí, va a generar muchísimos años, ¿no? Pero habrá quien lo hizo, o sea, hay registros donde sí se logra que sean libres, que le pagues a tu dueño y entonces terminas saliendo libre, ¿no? Hay una serie muy chida, la neta, se llama Spartacus, es de gladiadores, y los gladiadores igual eran como esclavos, pero al final tenían que luchar por la casa de un Batiatus, ¿no? Que se llama Batiatus. Pero si eras campeón de ese torneo, te entregaban una daga de madera y ya eras libre. O sea, de esa manera podías ser libre otra vez. Y ya podías tener tu familia, comprar un terreno, y solo así podías ganar ese derecho. Obviamente para ganarlo, pues sí, o eras muy bueno y lo ganabas, o pues te mataban y ya. Terminabas libre, muerto. Pues sí, libremente muerto. Sí. Bueno, también aquí eso sucedía un poco. También los esclavos tenían ciertos derechos, ¿no? O sea, tenían derecho a tener su familia, tenían derecho a que si vivían con su amo, pues el amo les tenía que dar de comer, cierto techo, ¿no? Donde vivir. Entonces, pues también tenía ciertos derechos, ¿no? Pero pues normalmente no dejaban de ser esclavos y no tener esos como espacios libres. Ok, pero bueno, yo tengo una perspectiva del esclavo, ¿no? O sea, el típico de que lo maltrataban, o sea, un esclavo negro en Estados Unidos, ¿sabes? Eso para mí es ser un esclavo. Creo que ahorita me lo estás diciendo de otra manera y no sé si estoy bien, corrígeme. O sea, era de sí vivían, eran esclavos, pero no eran maltratados, no eran, pues, tal vez llevados a tan mal, ¿no? Sí, no pues depende, ¿no? O sea, había depende del dueño, depende qué actividad hacían, ¿no? Porque había y también era la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Había trabajos en casa, como molienda, hacer tortilla, barrer, limpieza, digámoslo así, y también había trabajo en campo, ¿no? Como ir a cultivar, ir a cortar árboles, qué sé yo, ¿no? Cuidar animales, o sea, pues también en ese sentido, pues sí, iba a ser el maltrato, ¿no? Okay. Ahí va a ser como la diferencia, el tipo de maltrato o trabajo forzado y pesado que pudiera tener un esclavo, ¿no? Hay una película que de Django se llama. Ah, sí, es buenísima. Y lo vuelven esclavo a uno, pero es muy... ¿No lo has visto? Es muy bélico, es muy sangriento, es muy sanguinario, y ahí se ven los tipos de... hay una escena en donde se ven los tipos de amos, ¿no? Uno que es más como noble, más humano, y el otro que no, o sea, lo hace a propósito, y le quitan a su esposa. Es muy buena esa. Y la otra, hay otra película donde el vato creo que toca el violín y lo separan porque lo confunden que es esclavo, pero no es esclavo. O sea, él tiene su casa, tiene su terreno, sus hijos, su esposa y todo. Y por azares del destino lo agarran como si fuera esclavo, pero pues no tiene el papel en donde dice que no es esclavo y tiene que trabajar muchos años. Pero después, obviamente, como es una persona culta, pues como que el dueño dice, cabrón, no. O sea, se ve la diferencia, ¿no? Sí. Está muy buena. Voy a poner aquí los títulos para verlos. Sí, está interesante. Sí. Y ahorita que mencionan el asunto de los esclavos negros, pues también aquí se dio, ¿no? Esta mezcla. Cuando llegan los españoles hay una mezcla con esclavos que traen de África, ¿no? Entonces aquí hay una mezcolancia. Y entonces vamos a tener diferentes tipos de castas que le llaman, ¿no? Entonces va a haber esta mezcla de negro con español, negro con indígena, negro con mulato, o sea, y hay diferentes tipos de castas con respecto a estas, ¿no? A estas mezclas de grupos
que generan finalmente también este tipo de grupos de esclavos, ¿no? Ahora, otra manera de dejar de ser esclavo era, en la época ya colonial, era convertirte al cristianismo. ¿Neta? Sí. Es que al final sigue siendo esclavo. No. Pues de la religión, pues finalmente, ¿no? Sí, es lo que buscaban ellos. Y sí, eso es feo, ¿no? Porque finalmente muchos, quiero creer, que se hicieron cristianos no porque creyeran en un Dios, ¿no? Dios único, sino porque esa es la manera en cómo me voy a salvar, esa es la manera en cómo voy a dejar que mis hijos sean esclavos. Entonces, sí, me convierto al cristianismo, ¿no? Sí. Que es algo muy cañón, ¿no? O sea, imagínate tener que hacer eso sin estar convencido. Y más cuando tienes una creencia en tus dioses, por así decirlo. Sí, que era algo muy fuerte, ¿no? Por eso es que, tengo un conflicto muy cañón, porque, a ver, tú tenías tus dioses, creías en algo, funcionaba todo más chido, y después llega alguien y te dice, aquí está tienes que adorarlo, pero ¿por qué? Y ahora dices, ¿no crees? Pues te mato, porque tienes que creer, ¿no? Sí. Y 2, pues ¿quieres ser esclavo o no? Entonces, era huevo o a huevo. Sí, evidentemente. Y luego ponen una iglesia encima de algo, ¿no? Algo así, no me acuerdo muy bien. ¿Eso cómo es? Pues porque yo no entiendo eso de que pusieron una iglesia arriba de una pirámide. Sí. O sea, fue como una manera de dominar, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, la pirámide está chiquita, arriba pusieron la... Pues sí, encima se construyó. Casi en todas las iglesias. O sea, más bien, donde tú encuentres una iglesia, es muy seguro que había algún recinto religioso, alguna situación que generaba un adoratorio, algo. Por lo general siempre sucede eso. Y más en las iglesias grandes, dices. A ver, pero por ejemplo, hay un sismo y se cae un pedazo de mi casa y veo que hay restos de una pirámide. Llega Lina y me dice, déjame, y me lo puede expropiar mi casa, ¿no? Sí y no, depende, ¿no? Depende el INA va a llegar y va a hacer un salvamento arqueológico y te va a decir, esto se tiene que excavar y hacer un rescate más grande, o decir, bueno, simplemente lo que tú tienes que hacer es registrarlo ante el INA y no pasa nada con tu terreno. Sí, sigue siendo dueño, pero solo tienes que registrarlo. Pasa lo mismo con las piezas arqueológicas que llegarás a encontrar en algún terreno, cosa tuya, ¿no? Aquí espero que la gente no lo hace. Pues normalmente no. Hay quienes sí lo hacen y no te lo quitan, solo lo registras y no pasa nada, pero no, la gente tiene miedo, ¿no? O sea, yo el punto que iba es que ¿por qué entonces no quitar un pedazo de una iglesia y decir, güey, encontré algo, quiten esta iglesia? Pues porque ya hoy en día la gente pues ya está muy clavada. Pero por eso es el círculo, porque vamos a mover. O sea, no vamos a salir a marchar al ángel para tirar las Claro. Sí va a llover, güey. Por ejemplo, ahorita que mencionas este asunto, una vez encontramos en una práctica en Texcoco una casa que nos hicieron el favor de dejarnos entrar, pero resulta que la pared era parte de una pirámide. Y la familia tenía ahí colgada, ya sabes, la foto de los 15 años, la foto de la boda. Sí. Y bueno, el INA no se los quitó, ¿no? Bueno, es que ahí sí perjudicas. Sí, pues patrimonio. Pues sí. O sea, no, pero perjudicas una familia, güey. A ver, quítale tu casa. Sí, pues claro. no mames, pero no le pones un clavo a una pirámide, tú no güey. sabes que es una pirámide. Exacto, bueno, eso es parte, pues no. No. Hasta que llegue el INE y les dicen, bueno, tienen que hacer ciertas cosas para que no alteren y no. Pero es interesante, ¿no? Yo supe de un doctor, mi papá pues conocía a muchos doctores, que tenía su casa cerca de Teotihuacán, muy cerca, y que mi papá una vez fue y que había, o sea, cuando hizo su alberca, pues se excavó y todo y había un chingo de piezas, y que adentro de su casa tenía así repisas y repisas llenas de madres. Pero que sí nunca le dijo a Lina, güey, porque dijo, pues me lo van a quitar. Sí. ¿Cuál es se su tiene dirección? mala idea. No sé, pero... Se tiene esa mala idea, ¿no? De que Lina te quita. Pero no, o sea, si tú lo registras, no pasa nada. Lo que sí te pide Lina es que si tienes 10 piezas, no disminuyen.
puede aumentar tu colección, pero no disminuir. O sea, que no vendas, no rompas. No vendas, no rompas, no pierdas, ¿no? Esa es un poquito la idea, sí. Y bueno, eso es interesante, ¿no? Y bueno, regresando un poquito al rollo de la esclavitud, algo que llama mucho la atención, bueno, que a mí me encanta leerlo en las fuentes, que en los mercados se vendían los esclavos, ¿no? Era como un espacio donde tú podías ir a ver los esclavos si estabas interesado. Sí. ¿Me puedes traer 3 kilos de jitomate, 2 de cebolla, 2 esclavos? Sí, literal, porque muchas veces eran vistos como cosas, no, como intercambio, como trueque, ¿no? O sea, eran tratados realmente no como humanos, sino como cosas. Güey, de esas veces que vas, se te olvida tu bolsa de mandado, güey, que se te olvide tu esclavo. Sí, güey. No mames, el negro. El otro pendejo igual, güey. Güey, pues si se te va a olvidar el hijo, güey, ¿no? Así y en las crónicas mencionan que un esclavo podía ser libre si se lograba escapar dentro del mercado, y si pisaba una popo, eso sí lo había leído, lograba salir libre, ¿no? Que o sea, como Dobby con Harry Potter, si le dan un calcetín, ya este güey tenía que pisar caca. Casi. Güey, ¿tú qué hubieras hecho? Yo tengo ya mi respuesta. Así, güey, yo tengo tu respuesta. A ver, ¿cuál sería? Me tiro una caca y la piso. Pues sí, puede ser. Los eran pendejos, güey. Por eso yo sí, tampoco es como, a ver, vamos a hacer prueba de ADN. Pues sí, no, a ver, chúpale, güey. ¿Sabes? Exactamente, pero es algo interesante porque, bueno, en los códices, por ejemplo, te representan a los esclavos que les ponían en el cuello, les atravesaban como un palo. Como a los toros. Algo así, exactamente. A ver, no, yo no entendí como los toros. Sí, haz de cuenta que es como dos palos de escoba y que tienen como un collarín. Okay. Con eso vivían los esclavos todo el tiempo. ¿Y cómo pasaban una puerta? Pues así. Es que justo para eso es con los toros, güey. O sea, para que no coman, para que no metan la cabeza pues donde comen, les ponen un como... ¿Has visto los conos como a los perros? Algo así, güey. Y no pueden... O sea, la idea es que esos palos no te dejaran salir de la propiedad. No te dejaban correr, ¿no? No era tan fácil, o sea, ahorita dicen, bueno, pues yo encuentro el instrumento y ya ahí yo piso y padre. Sí. No era tan fácil porque traían este rollo en el cuello. Bueno, pero nada que en el cuello no me impida cagar, ¿eh? O sea, sí. Pero en los códices hay se registra eso. Bueno. Está bien padre. Hay que meter imágenes. Sería interesante. Algunas imágenes, damos su crédito y en los códices se representa eso, ¿no? Y hay esclavas mujeres, esclavas hombres y esclavos niños, ¿no? Otra forma de dejar de ser esclavo era el intercambio. Es decir, que yo quiero dejar de ser esclavo, entonces traigo a mi sobrino para que él se quede como esclavo y entonces él pasa a ser el esclavo y yo quedo libre. Es que siempre hay un sobrino torpe, güey, que no sabe ni qué chingados, ¿no? Está comiendo otra cosa y que le gustan las gorditas. No inventes ya. Que deja su iPhone arriba de un coche, güey, y se sale y ya lo busca mañana. Sí. Saludos. Sí. O sea, pero pues eso no pasaba. No, sí pasaba. Sí pasaba, ¿no? ¿Cómo? O sea, quiero imaginar, ¿no? Yo aquí ya estoy imaginando simplemente. Imagínate que tu papá ya es una persona grande, enferma. Bueno, sí. Entonces yo creo que hasta los hijos dicen, yo me quedo en prenda. Sí. Pues no sé, o sea, ya viéndolo en ese panorama, sí, pero... Sí, pero pues digamos que yo me cambio por mi tía, pues no creo. Sí, no. Y es que también sabes que anteriormente el trueque era también otra moneda de cambio, ¿no? Pues era la única moneda. O sea, el trueque era una forma de intercambio, más bien. No era una moneda, era un intercambio, era como un proceso, ¿no? El trueque se le llama así como que intercambio. O sea, como los principios de la economía. Exactamente. Y ya la moneda principal era el cacao. Yo me acuerdo que tú tenías un juego en una computadora que eras como GTA, güey, pero... Age of Mythology.
No, güey, más viejito. Haz de cuenta, manejabas un personaje y ibas en aldeas y todo, recogías cacao y ibas guardando el cacao y de repente que quiero un molcajete o algo así, güey, y lo cambiabas. Lo intercambiabas, sí, o sea, obviamente hace muchos años y yo me acuerdo que casi como... sí. Pero no, o sea, a lo mejor ya ahorita hubiera estado más interesante verlo y jugarlo porque ya sabes más la noción de los videojuegos, ¿no? Y antes no tenía ese. Sí, era muy básico, ¿no? Era un muñequito que corría. O sea, ¿y solo se negociaba con cacao? ¿O había no, pieles, con mantas, o sea, con vestimenta, atavíos, con esclavos, con humanos, no, había otras formas de intercambio. Bueno. Yo quiero ver un quetzal. Ahorita que dijiste plumas, no sé por qué me pasó, pero quiero ver un quetzal. Fíjate que a mí fui en algún momento a trabajar a la Casa de Gobierno de Veracruz y habían pavos reales en su parque, güey. Bueno, en su patiecito, güey. Un patiecito, ¿no? Sí. Pero a un pavo real se le cayó una pluma. Y es una pluma, pero, güey, o sea, grande y bonita. O sea, la girabas y tenía un buen de colores. Sí. Como tornasol, ¿no? Como vetas, ¿no? Entonces, en ese inter, uno de los chavos lo agarró, los que trabajan conmigo, y el encargado, el amo de llaves de ahí, de ese rollo, me dijo, por favor, ¿me puedes prestar esas? Es que las guarda, ¿no? Y el otro así como de, sí. Y yo, no. Pues seguro las venden, güey. Sí. Pues no sé, pero están padrísimas, ¿no? Sí. Tienen colores muy chingones. Sí. Por ejemplo, en el Museo Dolores Olmedo, que ya no está. ¿Ya no está? Ya no lo quitaron. Sí, ayer pasé. Y ¿Neta? resulta que tonto. ahí también había pavos reales, ¿no? Pavos reales, era padre estar ahí. Hay una notaría que está por Chapultepec, en donde entras a la notaría y hay pavos reales. O sea, metías tu carro para hacer algún trámite de unas escrituras o algo así, y te decían al inicio que manejaras muy lento y con cuidado, ¿no? Y de repente ibas caminando y te salía un pavo real. Pavo real. ¿Has visto pavos reales blancos? No. No mames, están increíbles. Sí. La familia de una de mis mejores amigas tenía un ranchito. Y pavos reales blancos, güey, las pinches ojotas así bien bonitas, bien bonitas. ¿Pero por qué llegamos a esto? Por el intercambio, el trueque, ¿no? Trueque. Bueno, las plumas podían ser una forma de intercambio, ¿no? Sí. Eso es. Pero había otras formas. Por ejemplo, el oro también era una forma de intercambio, ¿no? ¿Pero prehispánico? Sí. ¿A poco? Pero en la época prehispánica el oro no era tan importante. O sea, la piedra más... hasta que llegan los españoles es cuando se vuelven locos por el oro, ¿no? Para Mesoamérica era más importante el cacao que el oro, ¿no? Y sí había oro, evidentemente, pero no era visto de la forma como los españoles llegaron y lo vieron, ¿no? Y entonces, pues evidentemente ser esclavo era malo, todo. No le veo nada. Pues no, podríamos rescatar como que para muchos era como un castigo, ¿no? Pues teniendo esta idea de que, bueno, pierdes tu libertad, evidentemente, y la única manera de tu familia. Salvarme es pisar una caca. No, nada de bonito, güey. Ajá. Pero también para otros será una forma de refugio, ¿no? Es como, bueno, soy esclavo, tengo casa seguro, tengo alimento seguro. ¿Por qué? Pues porque voy a vivir con mi amo, ¿no? Y el amo, pues, tenía la obligación. Un pensamiento muy mexa, ¿no? Bueno, pues fíjate que al final sí se puede llegar a ser un estilo de vida bien cagado. Por ejemplo, hay presos que tienen tantos años en la cárcel que cuando salen no saben ya vivir afuera, hacen otro crimen para que regresen y ya, güey. Sí, o sea, es una forma, pues, fácil, por decirlo de alguna manera, de vivir, ¿no? O sea, tienen alimento, tienen espacio donde quedar, donde vivir, donde dormir. Sí, está. Loco, güey. Sí. Pero es un tema interesante, ¿no? El de los esclavos. ¿A ti te hubiera gustado ser esclavo? No, güey. Ay, no quiero ser godín, güey. No, a ver, te estoy preguntando bien, güey. Por eso, o sea, al final, el alma de ¿por qué? Pues no. Fíjate que a mí sí, güey.
Nada más para pisar una caca y esclavizar al otro pendejo. Ahora, ¿tú tuvieras esclavos? Sin pedos. O sea, ¿sí te gustaría tener Sí, esclavos? pero los renovaría. O sea, pues güey, si no no es leasing, güey. No, pero también porque vivan la experiencia. ¿Sabes? O sea, de que sí, me traes uno, va, hago un contrato, 3 añitos. Pisas tu caca, te vas. Ya, güey. Pero me pagas. Pues, no. Libre. Yo creo que yo buen sí, amo, yo sí ¿no? quisiera tener esclavos para, por ejemplo, si veo que un amo es muy ojete, pues se lo cambio o se lo compro y ya le doy un trato mejor. Pero pues el tuyo esclavo. se va a ir y va a pasar el mismo trato culero. Con alguien más. Un calcetincito, vete y se libre, Dobby. Sí, puede ser. ¿A tú te gustaría ser esclavo o te gustaría tener esclavo? Pues yo creo que a todos nos gustaría tener un esclavo, ¿no? Creo que nos todos hemos ayude tenido un esclavo alguna vez. de alguna Yo tengo 2. O sea, cuando terminan su escuela es barre, sí, sí. rapea. Una es nuestra producción, güey. Una es nuestra producción Sí, y la sí, otra es la todo. que narra. No, pero Es que actualmente creo que ya con mayor cultura, información y eso, pues ya no tendríamos como el trato para tener esclavos, ¿no? ¿Quién sabe, no? Yo creo que sí, hay, sí, vámonos ahora al rollo de la gente de casa, de los, ¿cómo se llaman? Las muchachas, la sirvienta, la servidumbre, o sea, hay gente gandalla. sí, ay, güey, si en una religión apedrean a la gente, güey. Sí. Evidentemente hay gente que puede tener esclavos. Sí, no, yo creo que sí te transformas, ¿no? El poder, Sí. de alguna manera. Bueno, no dudo que haya gente que diga, no, buena onda, ¿no? Soy un amo buena onda, ¿no? Pero sí, yo creo que esa situación sí fue compleja, ¿no? Sí. Sí. Pues porque no habían organismos que te dijeran, no puedes hacer esto, güey. Tenía quien hacía lo que chingados quería. Sí. Y bueno, ya en algún momento lo hemos comentado, ¿no? También había estos amos que marcaban a los esclavos, ¿no? Sí. Como vil reces. Sí. Entonces, pues también eso ha de haber sido feo, ¿no? Que conforme vayas pasando por diferentes amos, pues te vayan marcando, ¿no? Eso también ha de ser. Okay. Yo creo que fue complejo y feo. Sí. Feo. Bueno, pues entonces así damos por terminado este capítulo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y tenemos otro tema pendiente. Órale. Eso, sí. Sí. Creo que cada capítulo se desglosan 2 o 3 temas que podemos desarrollar y también invitarlos a que si les gusta el contenido, pues digan, oye, ahora hablen de esto o esto, nos porque sugieran. podemos investigar o... ¿Puedo leer un poquito? Sí, siempre ¿sabes? se puede leer un libro más, ¿no? Claro, sí. Estaría padre hablar algo sobre el cacao, ya que lo mencionamos hoy. Algo sobre el cacao. Sabe bien chingón. Sí. Y los diferentes usos que tuvo en época prehispánica, ¿no? Ok, o sea, no solo era comida. Sí. Bueno, No, eso ya lo platicamos. Lo platicamos después. Porque se lleven el cacao en la boca. Queda pendiente el tema. Va, hecho. Pues muchas gracias y sigan el círculo. Denle. Denle like.